Pasar el tiempo en nuestra casa no es lo mismo que pasarla en ese lugar al que llamamos hogar. Ese sitio donde deberíamos sentirnos seguros, protegidos de todo lo que hay afuera y adentro no debería pasar nada malo. Pero ¿qué me diría usted si le cuento que hay ocasiones, testimonios de ustedes mismos quienes nos escribieron estas historias y que nos ayudan a comprender que no siempre la calidez de un hogar viene en esa forma que muchos desearíamos? Hay circunstancias paranormales que pueden dejar de hacer sentir un hogar como lo mencionado anteriormente, y ahora solo se convierte en una casa. O por otro lado, el sentirnos en nuestro hogar conlleva algo entre líneas, en las letras pequeñas de un contrato, por decirlo de alguna forma. ¿A qué me refiero con todo esto? Acompáñenos a escuchar estas historias. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y damas, caballeros, este domingo nos vemos por aquí para la parte final del desclasificado que tenemos pendiente. Comenzamos con Tera, quien desde Estados Unidos nos cuenta lo siguiente. Hace unos años viajé a Pensilvania, a casa de mi prometido, a conocer a su familia. Y luego del viaje llegamos a la casa casi a medianoche. Nos conocimos y mi futura suegra me asignó una recámara. Yo estaba tan cansada después de tantas horas de viajar. Lo único que quería ya a ese punto era descansar, dormirme apenas me acostara. Pero en ese cuarto, que al igual que el resto de la casa, era muy antiguo en decoración, era muy grande la propiedad, les iré contando cómo era conforme avance mi relato. Y en esa habitación, al apagar la luz para dormirme, algo no me dejaba descansar porque sentía que en esa habitación no estaba sola. Sentía que alguien estaba parado a los pies de la cama. Abrí los ojos y, en la oscuridad, sabiendo que yo estaba sola en ese cuarto, vi una figura pequeña, simplemente parada ahí. A pesar de todo y en lo que pienso ahora, en ese momento no podía pensar en otra cosa. Yo estaba muy fastidiada por tanto viaje, cansada, por lo que cerré los ojos y en voz alta le dije, pensando que era alguna niña traviesa de sus parientes: por favor, salte, estoy muy cansada y ahorita no quiero saber nada. No tengo ganas de hablar, solo quiero dormir. Al poco tiempo me dormí. No supe ni quién era. No escuché nada más esa noche que saliera esa pequeña o recordando que siquiera hubiera entrado. Y no le mencioné nada a mi prometido o a su familia. Pero en las pláticas de la mañana con los demás, me enteré de quién había sido esa habitación. Un poco más adelante les cuento para que puedan conectar todo. Otra de esas noches, sin que hubiera pasado algo más, estaba en la lavandería sacando mi ropa de la lavadora para meterla ahora a la secadora, y a un lado de la puerta vi a una niña como de 9 años, rubia, de cabello largo, y vestía un camisón largo color blanco. Yo creí que era alguna sobrina que no había conocido hasta ese momento, de parte, obviamente, de mi prometido. Creía eso en esos segundos que la veía, en el tiempo que hicimos contacto visual, aunque en cuestión de segundos, también, ella, enfrente de mis ojos, se desvaneció. Algo completamente irreal, y ahí sí me alteró por dentro. A la mañana siguiente le platiqué a mi suegra de todo eso, lo que me había pasado, también lo del cuarto, lo que vi a los pies de la cama. Esto ahora sí se lo conté porque había asociado ahora esas dos experiencias a una sola niña, la que había desaparecido en mi cara. Y ella me empezó a contar que esa casa había sido construida en el año 1789 por un hombre muy rico como regalo de bodas para su hija, quien se había casado con un pastor religioso. Ahorita, más adelante, les voy a estar compartiendo las fotos de la casa. Al poco tiempo, ellos tuvieron una hija única, quien siendo adolescente se embarazó, y nunca les quiso decir a sus padres quién había sido el padre de su pequeña, por lo que considerando esos tiempos, la historia y contexto de la casa,
Ella, siendo madre soltera e hija de un hombre religioso, todo lo mantuvieron en secreto. No le quisieron decir a nadie, a tal punto de que a la pequeña la tenían viviendo en el tercer piso, con una institutriz que iba a cuidarla y a educarla. No se le permitía para nada salir de su habitación, por lo cual nadie, absolutamente nadie, sabía que ella existía. Me decía mi suegra que de verdad la tenían muy bien escondida. Ahí fue cuando también me contó la señora que la recámara donde me quedé había sido la habitación de la mamá de Alice, esa niña a quien habían escondido. A ella de plano no le permitían bajar para nada, no la dejaban estar con su mamá, con sus abuelos. Mi suegra y su familia sabían todo esto de primera mano, les habían contado esto generación tras generación. Ese era el pasado de esa casa. Y también me dijo que la niña, por las noches, se salía a escondidas de allá del tercer piso, de su cuarto. Se escabullía, entraba a la recámara de su mamá cuando ella estaba dormida, porque tampoco su madre le permitía bajar, y se quedaba ahí parada, viéndola dormir. De esto se dieron cuenta en varias ocasiones que la descubrieron, y yo había dormido en esa habitación. Lo que vi esa noche, entonces, había sido a esa pequeña. Mis suegros heredaron esa casa a través de las generaciones de la familia. Me contó también que el asunto de la niña no era lo único que ocurría. Siempre hubo cosas extrañas que sucedían en la casa. Por ejemplo, en el segundo piso, ahí hay un corredor muy largo que conecta las recámaras, y me dijo que en ocasiones, estando todos en la cocina o en el comedor, oían cómo todas las puertas de esa parte, la del corredor y ese piso por completo, se cerraban de golpe, una tras otra se azotaban. Subían a ver si había alguna ventana abierta que con el aire que entraba de alguna manera hiciera que todas las puertas se azotaran al mismo tiempo. Pero no había ninguna ventana así. Y cuando subían, todas las puertas estaban abiertas. Me dijo que oían pasos muy claros y fuertes en el tercer piso, siendo que esas habitaciones solo se usaban como bodegas y nadie subía o dormía ahí de noche. Pasaba lo mismo, siempre iban a revisar, al menos en las primeras ocasiones, y nunca encontraban a nadie. Algo que me tocó escuchar en una sola ocasión, y que sabía por mi suegra cuando me lo contó, fue que de repente, todos los inodoros de la casa, que son 7 en total, sonó como bajaron la manija y descargaban el agua, todos al mismo tiempo. Era un ruido muy fuerte, porque sonó por toda la casa. Ellos hacían lo mismo que les acabo de contar, que iban para revisar quién había hecho eso, y nunca veían a nadie. Iban a ver qué pasaba, si sería aire en las tuberías o algo similar, y nada. Por más que fueron hasta los plomeros, no encontraron ni un solo fallo. También les movían las cosas del lugar. No las perdían, solo las cambiaban. Por ejemplo, si había algún arreglo floral en una mesa, al rato lo podían encontrar sobre la repisa de una chimenea. Las llaves que dejaban de repente en alguna mesita al entrar, de pronto llegaban solas hasta la cocina. Un día mi suegra, curiosa y más que harta de todo esto, pues porque ella había escuchado cosas por allá en Pensilvania, llamó a unos estudiantes de Penn State, que me comentó algo como que en esa facultad tenían, no sé si un apartado o un club, organización, algo no tan formal, pero que era de ciencias paranormales. Y aún con dudas y todo, les llamó para que fueran a investigar, a ver qué podían hacer. Me contó que así lo hicieron, y después de revisar la casa, hacer un tipo de contacto paranormal, les dieron respuestas a la familia de mi prometido sobre esa niña que había vivido ahí y quien había fallecido a los 9 años por alguna enfermedad. Nunca supieron bien de qué, ya que como la niña era un secreto completamente, no podían llamar a un doctor. Pero estos estudiantes, según le comentaron a mi suegra, le dijeron que la niña había escrito un diario, que hasta que no lo encontraran y se diera conocimiento de que ella existió,
porque ella falleció igual, sin que nadie fuera de la familia que solo vivía en esa casa supieran más que ellos. Por eso es que según le dijeron que no podía descansar. Y la familia de mi prometido sabían que la niña se llamaba Alice, porque la llave de la recámara del tercer piso tenía una etiqueta muy antigua que dice en inglés, recámara de Alice, y esa yo la pude ver también en su tiempo. La familia de mi hoy esposo se dio a la tarea de buscar por todos lados ese diario, incluyendo hasta los pasadizos secretos en la casa, porque esta de verdad era enorme y nunca encontraron ese diario. Hoy en día la casa se convirtió en un lugar para eventos y bodas. Según nos han contado, siguen pasando cosas por ahí, cosas extrañas. Lo de las puertas que se siguen azotando, les mueven las cosas, las luces se apagan y encienden solas. El tema de los baños, eso no lo sé. Dicen que no les han contado. Pero de hecho, eso sí, les han contado que cada que hay obras de mantenimiento o cambios en las recámaras y los baños, ya que tocamos el tema de los baños, lo que sí es que las llaves de la regadera de la recámara de Alice, solamente esa, se les han abierto solas muchas veces, ocasionando que se les inunde ese piso. En fin, pues quizás hasta que no encuentren el diario de esta pequeña y se reconozca que esta niña existió en su casa y que encima vivió en total anonimato, escondida, ella no va a descansar. Para los parientes de mi esposo y para mí también, esto tiene mucho sentido. Por más que preguntaron, jamás supieron en dónde la enterraron. Yo tenía la idea de irle a llevar flores a su tumba, de saber dónde era, pero pues no, nunca supimos. Hoy, en 2026, esa propiedad fue comprada por un contratista, quien ya tiene planeado derrumbar la casa. Va a construir un lote de hoteles y una gasolinera. Entonces, nosotros tenemos la duda de qué irá a pasar con esa pequeña. Van a renovar todo eso, van a derrumbar esa casa. Cualquier cosa les iré avisando. Y ahora les dejo en pantalla unas fotos de la casa, tanto antiguas como un poco más actuales. Si usted cuenta con fotografías, aunque sea del lugar del que nos habla en su historia, y ayuda a que nos podamos imaginar un poco mejor lo que nos cuenta, puede adjuntarnos en el correo o mensaje de Facebook las fotografías que considere para la historia. De antemano, muchísimas gracias por confiar en este canal. Y ahora, ¿qué le parece si nos vamos a una parte de Ecuador, desde donde, muy curioso, Guayaquil, desde ahí nos han escrito muchas historias, y hoy no es la excepción? Evelyn Lasalle, desde allá, nos cuenta lo siguiente. Quiero compartirles algo que me pasó cuando tenía aproximadamente 22 años, cuando aún vivía con mis padres. Aquí en Guayaquil, durante el invierno, suele llover bastante. Con esto, las calles se inundan, el agua se estanca, y con el calor aumentan mucho los mosquitos. Por eso, desde que éramos pequeñas, mi mamá siempre nos acostumbró a dormir con toldo o mosquitero, es lo mismo. Y justamente en esa época, yo me había comprado un mosquitero nuevo, porque el que tenía antes ya estaba viejo y roto. El nuevo era grueso, resistente y de buena calidad, por eso mismo lo compré. Y ahora, desde adolescente, siempre sentí cosas extrañas en la casa de mis papás, sobre todo en las madrugadas. Muchas veces me daban parálisis del sueño, sentía que alguien andaba cerca de mí, que nunca estaba sola en esa casa. Esto era muy frecuente, pero por más que veía para todos lados, que iba de un lado para otro buscando a alguien por la casa, nunca había nadie o nada. Era solo eso, el sentir que había alguien más en casa de mis papás. Creía que esto era por mi imaginación. Empezaba a quedarme con esa idea, pero recuerdo de una ocasión en que unos conocidos de mis papás, quienes eran religiosos, no sé si tenga que ver o no, fueron a la casa, y de las primeras cosas que comentaron al apenas entrar fue que algo había en esa casa, que había mucha pesadez y que no estábamos solos. Sin embargo, tampoco pudieron ver nada. Y bueno, ahora regresando a cuando tenía 22 años, una madrugada mientras dormía,
Me desperté, en ese estado raro en el que uno no sabe si está completamente despierto o todavía sigue dormido. Tenía los ojos abiertos y fue ahí cuando vi algo, o más bien a alguien, que se estaba acercando a la ventana. Yo dormía justo al lado donde tenía la mosquitera. Eso era una mujer anciana. Ella parecía ser algo robusta, pero muy encorvada, bastante para ser una persona normal, digamos. Ella venía desde afuera, pero podía verla perfectamente por la luz del exterior. Tenía el cabello canoso, enredado, como si fueran rastas viejas y sucias. Su cara tenía bastantes arrugas, pero no eran arrugas normales. Estas también eran gruesas. Su piel se veía extraña, como muy caída. Yo jamás había visto un rasgo facial como el de esa mujer, ya que incluso por la forma en que se veía, me daba la impresión de que tenía huecos en la cara o partes muy hundidas, y sus ojos eran lo que más miedo me dio. Se veían muy hundidos, pero opacos, muy blanquecinos. Parecía que no podía ver, pero claramente tenía esos ojos clavados en mí, porque venía acercándose directo a mi ventana, y yo veía a esta mujer haciendo esto sin poder moverme para nada, y sabía que también estaba teniendo una parálisis del sueño. Sin embargo, lo que veía se sentía demasiado real. Cuando llegó al mosquitero, parándose ahí, hizo algo que hasta el día de hoy no puedo olvidar. Esa mujer levantó sus manos, las recargó en el mosquitero y lo rasguñó. Ella hacía esto como si tratara de abrirlo para verme mejor o estaba intentando entrar por ahí. Yo me quedé completamente paralizada. No podía gritar, no me podía mover, no podía hacer nada, solo seguirla viendo haciendo esto. Lo único que hacía mentalmente era intentar reprenderla en nombre de Jesús, pedirle a Dios que me cuidara de eso, que se fuera. Cosas que me habían enseñado en casa, ¿qué más podía hacer? Y mientras hacía esto, viéndola directamente, rasgando el mosquitero, escuchando el material también rompiéndose, con esa mujer viéndome a mí, luego volteando a ver al mosquitero, regresaba la vista hacia mí, y hubo un punto donde de lo roto que estaba, ella estaba intentando meter su cara a la fuerza, forzando el mosquitero. Luego sacaba la cabeza de vuelta cuando veía que no podía, lo intentaba abrir un poco más. Ella, mientras hacía todo esto, empezó a desvanecerse poco a poco, y cuando desapareció, dejó en paz el mosquitero. Después de eso, a pesar del miedo que sentía y lo agitada que estaba, de pronto me dormí. Al día siguiente me levanté y seguí con mi rutina como si nada. Me fui a la universidad, hice mis cosas y traté de no pensar demasiado en todo eso. Lo dejé en mi mente como algo que había soñado, sino cómo es que pude dormir después de todo eso. Pensaba en eso, pero en la tarde, cuando iba regresando a mi casa en el bus, empecé a repasar lo de anoche, cosa que recordaba perfectamente, y ahora pensé, tengo que revisar ese mosquitero. Así comprobaría si eso había sido un sueño o no. Llegué a la casa, corrí a mi recámara, y cuando llegué, lo primero que hice fue revisar ese mosquitero. Ahí fue cuando realmente me asusté. El mosquitero tenía una rasgadura exactamente en la misma parte donde vi a esa mujer tratar de meter las manos, intentando meter su cara como para poder acercarse a mí. Aquella no era una rotura en la costura, ni un daño por el tiempo porque no tenía tanto que lo había comprado. No podía desgastarse de esa manera. Era una rasgadura hecha por una persona, y eso, verlo, me confirmó que lo que había visto durante la noche había sido real. Me acuerdo que le pregunté a mamá, así como si no supiera, que por qué el mosquitero estaba roto, y ella misma me dijo que eso era raro, porque siendo nuevo no debía romperse así. Ella también lo vio, y me dijo que parecía que alguien lo había roto a propósito. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que vi esa madrugada,
aunque estoy segura que eso es lo que siempre he sentido en la casa y que hasta ese momento pude verlo directamente, porque en esos segundos que me pasó eso, me sentí por dentro, como en las otras ocasiones cuando sentía que no estaba sola en casa o que había algo por ahí viéndome y que nunca encontraba a nadie. Pero ahora sabía que era eso, aunque nunca entendí qué tenía que ver con la casa de mis padres. Y verán, independientemente de todo, que si fue producto de la parálisis del sueño solamente, cosa que quise pensar en su momento, el tema del mosquitero roto de esa forma, de la noche a la mañana, me decía que eso había sido real. Me gustaría que me comentara, ¿usted ha sentido eso en casa? ¿Que alguien o algo por ahí en algún rincón le está observando? ¿Ha sentido que no está solo en casa? Aunque volteemos para todas partes y nunca haya nadie. ¿Lo ha sentido solamente en algunas ocasiones en su hogar o es algo constante? Por favor, coméntenos para ir comparando las sensaciones entre todos nosotros. Vamos a ver qué tanto nos pasa esto y también a los demás. Los leemos y también nos iremos directo a Coahuila, México, desde donde Hugo Navarro nos cuenta lo siguiente. Les voy a contar algo delicado y con todo el respeto hacia mis parientes. Igualmente, todos ellos están al tanto de lo que nos pasó a mi mamá y a mí. Esto nos ocurrió precisamente en el año 2006, cuando mi madre y yo siempre hemos sido solo nosotros. Nos mudamos a la casa de una tía de mamá, hermana de mi abuelita, quien de la nada, así de repente, nos dejó una casa a nombre de mamá. Ella ni siquiera había fallecido o algo, porque nos dijo que era su herencia y no sé qué más. Eso me dijo mamá, a quien le extrañó mucho también aquello. Y sumándole todavía más el hecho de que ellas dos nunca se llevaron bien. Hasta podría llegar a decirles que ellas dos se odiaban por completo. Entonces tomamos eso como que quizás la tía de mamá trataba de reivindicarse con nosotros. Yo solamente la había visto en 2 ocasiones. Mi madre, por otra parte, había convivido con ella mucho, incluso antes de que yo naciera, que en el año 2006 yo ya tenía 18 años. Fue una cosa muy inesperada, rara, por venir de parte de ella. Y coincidió justamente con que mamá y yo, en ese tiempo, ya nos queríamos mudar a otra parte. Esta casa quedaba en General Cepeda, una ciudad muy pequeña de Coahuila. Bueno, para mí siempre ha sido más un pueblo. Y el tema es que la tía de mamá nos dejó esa casa y se mudó para Saltillo. Entonces nos cambiamos esa misma semana. Ahora, esta casa era de un solo piso, pero tenía demasiado espacio. El terreno era muy extenso, largo. Tenía 3 habitaciones, 2 baños completos, una sala muy amplia, cochera, cocina, todo muy bonito. La casa estaba impecable, la veíamos y no entendíamos por qué se había ido su tía. Esto último, la propia casa, nos lo respondió, apenas en la 3ª noche que nos quedamos ahí. Yo esa noche me había levantado para ir por un vaso con agua. Mi cuarto quedaba a mitad del pasillo, en medio de las 2 habitaciones. La de mamá era la del fondo de la casa. Y cuando llegué a la cocina, me serví, encendí las luces, me estaba tomando el agua, viendo desde ahí la sala, el comedor, cuando el vaso, que era afortunadamente de plástico, se me cayó de las manos, porque del espanto lo solté al ver a un hombre flotando en la sala. Estaba la sombra de un hombre con los brazos colgando a los lados, con la cabeza mirando hacia abajo, y sabía que estaba flotando porque sus pies estaban separados del piso por casi 1 metro de altura. Mamá me gritó desde su cuarto que qué había pasado, y esa fue la primera vez que balbuceé en toda mi vida por miedo, ya que ese hombre en esa posición estaba como girando hacia los lados, como si estuviera suspendido en alguna parte. Mamá me escuchó balbucear de esta manera. Oí que su cama se rechinó al levantarse. Oía sus pies descalzos apurados por el pasillo y me seguía preguntando que qué ocurría. Pero al llegar a la cocina, teniéndola a mi lado,
Ella volteó hacia la sala y ese hombre seguía allá, flotando. El escuchar a mi mamá gritar de miedo, viendo los dos algo que no podíamos comprender bien, es de las cosas que jamás he superado. Escuchar a tu propia madre aterrada a tu lado, de verdad es una cosa que te hace sentir vulnerable. Y ella me dijo que nos fuéramos de ahí. Eso hicimos, la seguí a su cuarto, más por ella que por mí. Yo iba resbalándome porque también iba descalzo, había pisado el agua que tiré, pero mamá me estaba llevando del antebrazo a su cuarto. Ella había empezado a rezar durante el camino por el pasillo, y antes de entrar a su cuarto, ese hombre empezó a hacer un ruido completamente horrendo. Era como si tratara de respirar, de gritar, de pasar saliva al mismo tiempo. Incluso fue eso lo que me sorprendió escuchar, ya que sonaba por todo el pasillo. Era como si ese hombre tuviera algo que le estuviera apretando tanto la garganta. Y luego, cuando cerró la puerta mamá, que yo estaba tan asustado por lo que estaba pasando, aquel hombre, con la misma dificultad de hacer ruidos por lo que le ocurría, empezó a llorar, tan desesperado. Pero era como si tampoco pudiera pasar aire haciendo esto, y se oía tan perturbador aquello. Imagínense ese sonido rebotando por las paredes del pasillo, y que por el mismo tema de que no teníamos tantos muebles aún, la casa hacía mucho eco. Mamá encendió las luces, empezó a rezar. Yo la veía haciendo esto, completamente congelado. Y luego mamá abrió la ventana del cuarto, la cual, por ser un pueblo, conociéndonos todos, no tenía barrotes, alguna seguridad más que los vidrios, y me dijo que saliéramos por ahí. Esa ventana no era alta, y salimos al patio. Mamá y yo, en verdad, estábamos tan espantados. Su cara es algo que tampoco puedo olvidar. Y aún estando afuera, oíamos la voz de ese hombre, esos ruidos que parecían sacados de una película de terror, y que nos tenían a mi mamá y a mí afuera de nuestra casa a mitad de la madrugada. Y como aún la casa que rentábamos antes no se había ocupado, era de nosotros aún por 3 semanas más, regresamos, así, solamente cerrando la ventana, y nos fuimos a pasar la noche en los sillones de aquella casa. Yo no pude dormir, mamá no me lo dijo, pero sabía que ella tampoco lo hizo. Y al amanecer, conmigo aún asustado, mamá me dijo que le llamaría a mi abuela, le iba a preguntar por aquella casa. Ellas en esas semanas, cuando nos mudamos, no tenían comunicación por estar molestas por alguna cosa. Ellas sí tenían buena relación, solo estaban molestas por algo que no recuerdo. La casa de mi abuela quedaba como a 3 calles de ahí, y fuimos con ella. Cuando mamá le contó todo lo que nos pasó esa noche, ella nos dijo que no tenía idea de que su hermana se había ido a Saltillo y aparte que nos había dejado su casa. Mi mamá tampoco me comentó 2 cosas importantes. Una era que habían hecho el trámite y todo para ponerla a su nombre, esa casa. Oficialmente era de mi mamá. Y lo otro que me dijo con la ayuda de mi abuela, porque mi mamá nunca dejó de estar ansiosa, fue que el hombre que habíamos visto esa noche, él era primo de mamá. A él nunca lo conocí. No tenía idea de cómo era físicamente. Solo sabía que se llamaba Ignacio. Él, me dijeron las 2, que 1 año antes de eso, se había quitado la vida por mano propia, ahí mismo, en la sala de esa casa. Mi abuela fue quien nos contó, porque esto que les voy a decir, mamá tampoco lo sabía, que ese primo de mi madre había hecho eso porque tenía muchos problemas con la tomadera. Tenía una pésima relación con la tía de mamá y por tantas cosas que sabía mi abuela, le hacía a su hermana a su hijo. Muchos malos tratos desde pequeño. Imagina a mi abuela y en su tiempo también su hermana. Él, para hacerle daño o devolverle eso, hizo eso en la sala de la casa. A pesar de que tampoco tenían buena relación, todo eso se lo contó la tía de mi mamá a mi abuela. Y desde ese momento mi abuela sabía que a la tía de mamá todas las noches
Se le aparecía a su hijo en la sala de la casa, o si ella no salía, lo escuchaba haciendo esos ruidos desde la sala. Mi abuela dijo que la tía de mamá decía que sonaba igual a como nosotros le contamos, y mi abuelita estaba muy asustada también contándonos esto. Nos dijo que la tía de mamá se estaba volviendo loca, por eso dejó de vivir ahí, la dejó abandonada por un tiempo. Pero dijo que su hijo no salía de ahí, que esa casa había quedado maldita con verlo y escucharlo haciendo siempre eso. Entonces sospechamos que como esa tía odiaba a mi mamá, por eso nos la regaló también, con una mala intención que les aseguro le funcionó. Ya nunca pudimos estar en una casa en completa oscuridad luego de eso. Nos daba tanto miedo. Y como esa casa quedó a nombre de mamá, a la siguiente semana la pudo vender. Rápido se la compraron. Ese terreno lo convirtieron en un ranchito, con corrales y eso. Entonces, a pesar de que solo fueron 3 noches que pasamos en esa casa, la que la tía de mamá se la dejó con la peor intención, por eso que ocurrió. Sabíamos que eso no nos correspondía, pero sí nos iba a pasar factura lo maldita que había quedado por lo que pasó ahí. En cuanto al tipo de manifestaciones paranormales, ¿qué le tendría que pasar para que usted decidiera de plano salir de una casa? ¿Qué tendría que ocurrir para llegar a ese extremo? Cuénteme, y en el primer comentario le voy a dejar la lista de reproducción con puros relatos de casas malditas. Y si le ha pasado algo similar, escríbame. Será como siempre un placer conocer y contar su historia. Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.